disponibles, o sea, para quien no se pudo conectar como Marina hoy, pero también ustedes mismas, les paso el link para que vean la grabación y estará disponible en lo que dura el curso y un par de semanas más. Ok. Para que con esto puedan regresar, consultar, etcétera. Claro. Entonces, la historia, me conocen todas, pero bueno, soy Rosa Elena Ortiz de la Fuente, y mi principal pasión en la vida es entender las cosas y después explicarlas. Muy bien. Entonces, me encanta ir compartiendo temas, ir compartiendo lo que voy pensando, lo que voy aprendiendo, lo que voy trabajando. Y saben que he dedicado mucho tiempo a temas de arte colonial, iglesias en Puebla, pero me he querido como ampliar un poco más a la historia de las religiones, historia cultural. Entonces, bueno, lo primero que quiero comentarles es que la clase la anunciamos como historia del cristianismo, pero una historia del cristianismo en 6 horas está de locos. Sí. Entonces, la estoy convirtiendo por mis pistolas en una introducción a la historia del cristianismo. Muy bien. Entonces, es más bien una invitación a, bueno, pues este es el menú, esto es lo que hay que saber, estos son los principales temas, y a partir de eso, permítanme un momento, dejé mis apuntes en otro lado, dame un segundito, perdón. Sí, le pregunté hasta Pati por ti, Auro. Ay, sí, Marisol. Me contó que te habías lastimado en el monopatín o algo así, pero que... Sí, me caí, me fracturé un pie y una mano. De hecho, todavía no tengo ni un año, pero ya apenas empecé otra vez a retomar el ejercicio sobre todo, ¿no? Entonces, pero sí estuve un ratito mal, Ya me imagino, ya me lo puedo imaginar. pero gracias a Dios muy bien. Muy bien. Qué Pues, bueno. sí, la ventaja es que esto uno lo puede tomar desde la comodidad de su casa. Sí, sí. Exacto. Bueno, perdón, gracias. Es que llegué corriendo del aidero y no me di cuenta que no me había traído mis apuntes. Entonces, la idea es como ver los temas principales y ver como dónde están los temas en los que se podría profundizar más adelante. Si les interesa, si no les interesa, nos seguimos por otros caminos. Okay. Pero a mí toda esta beta de la historia de las religiones en este momento me tiene fascinada. Entonces, me parece importante comentarles qué sí va a ser este espacio y qué no va a ser este espacio. Evidentemente, no nos vamos a meter a temas teológicos ni catequéticos, pues porque no es nuestro tema. No, La idea es entender la historia del cristianismo desde una perspectiva de su historia cultural. Okay, Evidentemente, la historia cultural supone como conocer ciertos temas. Entonces puede ser que en algún momento hable un poco como de las disputas teológicas, en dónde estaba la discusión, pero tampoco nos vamos a meter al fondo de los argumentos teológicos y qué dijo el padre de la iglesia y qué dijo el hereje en contra, pues porque no es nuestro tema. Claro. Entonces, esa es una aclaración. Y otra aclaración que es pertinente, a las dos las conozco, pero también, o sea, me parece que es importante hacerla, es que soy católica, de familia católica, hija de catequista, entonces, pues, aunque hago un esfuerzo de objetividad, pues al final uno siempre habla desde lo que conoce y lo que vive. Claro. Entonces, tendrá ese sesgo, es importante ser conscientes de nuestros sesgos, entonces yo hago esa aclaración, tendrá ese sesgo, haré un esfuerzo de ser lo más objetiva posible, pero sí, a veces uno acaba jalando agua para su molino. Bueno, no te apures. Las dos aquí presentes, cristianas también. Entonces, sí. Católicas. Entonces, con esa aclaración, pero bueno, o sea, también la idea es que esto no está dirigido Enfocado, a un tema específicamente católico, sino es una visión histórica y cultural de las religiones. Ok, muy bien. Entonces, con esa aclaración, pues, ¿de qué vamos a hablar del día de hoy? El día de hoy, no necesariamente en este orden, porque estos temas se van mezclando, pero la idea es entender qué pasa los primeros años del cristianismo, cómo el grupo de seguidores de este profeta milagrero Galileo, que
predicaba en torno a Jerusalén por ahí del año 30 y que después los romanos lo crucifican. Bueno, ¿cómo el grupo de seguidores de este Jesús de Nazaret, Galileo, se convierten en una institución? O sea, ¿qué es lo que pasa? Insisto, tampoco vamos a entrar al detalle, pero en términos generales, o sea, como cuáles son los principales elementos que contribuyen a que este grupo de seguidores se convierta en una gran institución. Si uno mete la fe, pues uno dice, bueno, el Espíritu Santo, pero bueno, vamos a tratar de entenderlo fuera de esto. O sea, ¿cuáles son los elementos sociales y culturales y quiénes son los personajes fundamentales para que el grupo de seguidores de Jesús se convirtiera en lo que hoy conocemos como las iglesias cristianas? ¿Y qué tipo de seguidores de Jesús fueron los que ganaron, digamos? Porque evidentemente, o sea, Jesús deja en sus mensajes que quedan escritos en los 4 evangelios, deja ciertas cosas muy claras, pero hay un montón de otras cosas que no dice Jesús, pero que se van integrando al dogma y a la praxis. Sí. Por eso uso estos 2 conceptos que me parecen tan importantes, la ortodoxia, que es como ortos es correcto y doxas es opinión. Entonces, la ortodoxia es la correcta opinión, o el correcto conocimiento. No es opinión, es conocimiento. Es el correcto conocimiento contra la heterodoxia, que es el que tiene un conocimiento incorrecto. Y por el otro lado tenemos un concepto con el que estamos menos familiarizados, que es la ortopraxis, es la correcta práctica. Es decir, ¿qué se vuelve fundamental en la vida de los cristianos y qué deja de ser fundamental en la vida de los cristianos? Por ejemplo, en los primeros años hay muchísima discusión en torno a si los seguidores de Jesús se tienen que circuncidar. ¿Por qué? Porque Jesús es judío, nace en un contexto judío, sus primeros seguidores son judíos y todos están circuncidados. Y además ven la circuncisión como un mandato divino. Entonces, ¿qué pasa cuando empiezan a incorporarse a las filas de los seguidores de Jesús? Personas de origen no judío, hombres de origen no judío. Hay una seria discusión en torno a si la circuncisión les aplica o no les aplica. Y en este caso concreto tenemos incluso los documentos, porque en las cartas de San Pablo toca el tema y dice, ok, la circuncisión no es parte del mensaje evangélico. Entonces la circuncisión deja de ser obligada. O si los principios de alimentación judíos, lo que hoy conocemos como la alimentación kosher, le debe o no aplicar a los seguidores de Jesús. O sea, es válido que un cristiano coma puerco, pues hoy nos parece que no hay discusión alguna. Pero pues en los primeros siglos había discusión. Entonces, por eso, esta idea de cómo con el paso del tiempo se va generando la ortodoxia de la iglesia, es decir, en qué creen los cristianos y qué creencias no son cristianas, y la ortopraxis de la iglesia. O sea, ¿qué deben hacer los cristianos y qué no deben hacer los cristianos? O sea, ¿qué mandamientos aplican a los cristianos? ¿Cuáles no? Y todo esto es en torno a la ortodoxia y a la ortopraxis, que es una discusión bien interesante que se tiene evidentemente en los primeros años. Y también hablaremos hoy de la primera gran expansión. ¿Cómo nos explicamos que 12 Galileos, que sabemos que hay pescadores, un recolector de impuestos, ¿en qué momento ellos se convierten o son el origen de una religión que para el año 600 es la religión dominante en todo el territorio que ocupó el Imperio Romano de Occidente y que sigue ocupando el Imperio Romano de Oriente? O sea, ¿cómo vemos esta transición de
Jesús, sus 12 discípulos y la gente que los seguía en ciertos momentos, y cómo se convierte en la religión oficial del imperio. Entonces, la idea es que durante la clase de hoy veamos esto. Evidentemente, por favor, interrúmpanme. Si tienen dudas, además las dos me conocen, pero siempre hago esta aclaración. Soy gritona, soy manoteadora, hablo muy rápido, sobre todo cuando me apasiono y me emociono. Si me acelero, frénenme. Tú no te preocupes, Más ya te despacio, conocemos. ya me conocen, lo sé. Ya. Pero bueno, también uno pierde la práctica hasta de entenderle a Rosalena y sus apasionamientos y sus manoteadas. No te preocupes, ya extrañaba yo ese apasionamiento. Sí. Muy bien, pues entonces, empezamos. ¿En qué momento podemos decir que nace esta institución a la que después se le llamará la Iglesia Católica o las iglesias cristianas? Digamos que el momento bíblico es este que está representado en este icono ortodoxo. Como es un icono ortodoxo, pues no tiene el elemento iconográfico al que estamos más acostumbrados, pero a ver, ¿qué creen que sea esto? Pues el Espíritu Santo cuando baja. Exactamente, estamos viendo una representación de Pentecostés. Sí. Están los apóstoles reunidos, incluso dice el texto bíblico, ocultos por miedo a los judíos, cuando baja el Espíritu Santo y el Espíritu Santo los impulsa a cubrir este mandato que habían recibido de Jesús de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces, a partir de este momento empieza el proceso de predicación encabezado por los apóstoles. A estos apóstoles, evidentemente, se suman otros personajes muy importantes. Estamos acostumbrados en Occidente a que en Pentecostés tenemos también a María en las representaciones. Sí. Porque la madre de Jesús, María, también va a ser un personaje bien importante en este proceso de expansión. Y el texto bíblico habla, en los Hechos de los Apóstoles, se habla de que en el momento en que los apóstoles reciben el Espíritu Santo, los discípulos reciben el Espíritu Santo, empiezan a predicar y hablan en lenguas. Es decir, se hace toda una relación de quién estaba en Jerusalén en ese momento, de dónde provenía, qué idioma hablaba. Y estos 12, que insisto, eran gente sencilla, alfabetizados porque todos los hombres judíos en tiempos de Jesús estaban alfabetizados. Eso es una cosa bien interesante. El judaísmo es una cultura que, como es una cultura que gira en torno a textos, es una cultura que ha tenido un altísimo nivel de alfabetización desde antes de la época de Jesús. Entonces, o sea, ¿hace cuánto el analfabetismo en México seguía en el 40-50%? Y estamos hablando que en épocas de Jesús, los varones, los hombres, varones, o sea, porque a veces puedo decir hombre y hombre puede ser varón y mujer, pero los varones, sin impedimentos intelectuales, todos sabían leer. Pero fuera de eso no tenían ninguna educación mayor. O sea, sabían leer para poder leer los textos en la sinagoga. Sí. Entonces, y evidentemente hablaban la lengua de la época. Sí. Entonces hablaban arameo. Entendían hebreo porque los textos sagrados estaban escritos en hebreo. Es probable que algunos entendieran algo de latín o algo de griego, pero entendían. Y de repente empiezan a hablar en todas las lenguas de la época, del mundo que ocupaba el Imperio Romano en ese momento, y de Oriente. Más allá de ver esto como una manifestación del Espíritu Santo, lo podemos ver desde la perspectiva histórica como una prefiguración
o una idea de que a partir de ese momento los apóstoles empiezan a predicar a todas las culturas, a todos los grupos humanos. Entonces, este es un momento bien importante. Y en este proceso, bueno, pues tenemos a estos apóstoles que, de acuerdo con la tradición, se reparten por el mundo. Y se reparten por el mundo conocido en ese momento y llevan el mensaje de Jesús al mundo conocido y empiezan el proceso de evangelización. Evidentemente, este proceso de evangelización es bastante gradual. En todo este proceso tenemos, además de los apóstoles, y que en los apóstoles sabemos que Pedro ocupa un lugar central, tenemos a otro personaje que va a ser importantísimo. Y es el otro que está representado en este icono. Escogí un montón de iconos porque estamos como muy familiarizados con las imágenes de Occidente. Entonces me gusta como ver las imágenes de Oriente, además de que los iconos conservan, y es parte de la esencia del icono, como la representación original, o sea, no han cambiado desde el siglo II o III o IV. Entonces, ¿quién es este otro personaje? Tenemos aquí, cargando a la iglesia, de un lado a San Pedro, ¿a quién vamos a tener enfrente? Arriba, a Jesús. No, arriba está Jesús, que es el posición de Pantocrátor, con sus manitas así, bendiciendo, y la hice y Jesús Cristo. Tenemos y a la izquierda a Pedro, y en Pedro y el otro es Pablo. Pablo, evidentemente. ¿Y por qué va a ser Pablo tan importante? Ahí sí, ya no sé. A ver, el primer elemento que es importantísimo es que Pablo es un judío, sí, pero es un judío ciudadano de un nivel romano económico mucho más alto que el de Jesús y sus apóstoles. Y esto implica que es un judío con un nivel de educación distinto. Es un hombre que es judío, pero que probablemente su lengua materna sea el griego. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de la historia en que toda la cuenca oriental del Mediterráneo es área de influencia griega. Ahora hablaremos un poco más de este tema porque me parece bien interesante. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con Pablo? Pablo es un judío griego, un judío helenizado, que conoce la alta cultura de su época. ¿Qué es lo que se les enseña a las élites? Y sabe dirigirse a las élites. Y Pablo se convierte en un personaje fundamental en el proceso de extensión del mensaje de Jesús. Incluso hay serias discusiones en torno a que si el cristianismo, tal como lo conocemos, es una creación de Pablo. No en el mal sentido, no de que Pablo lo inventó, sino que es a través de Pablo y de la cultura helenística de Pablo cómo el cristianismo empieza a ser compatible con la cultura imperante en su época. ¿Sí o no? ¿Les queda claro? Sí. Entonces, esto va a ser sumamente importante. Además, o sea, otra característica de este nivel cultural de Pablo es que Pablo tiene muchísimo más cuidado en documentar las cosas y tiene una gran vocación epistolaria. Entonces, Pablo viaja por todo el oriente del Mediterráneo. Ahorita veremos un mapa de los viajes de Pablo. Va fundando comunidades de este grupo que se empiezan a llamar cristianos en este momento. Y luego les manda cartas exhortándolos a seguir por este camino,
regañándolos cuando hacen las cosas mal, felicitándolos cuando hacen las cosas bien, interviniendo cuando se están peleando para darle la razón al que él cree que la debe tener. Y estas cartas siguen siendo parte de la Biblia al día de hoy. La mayor parte de las epístolas, que es lo que está entre Hechos de los Apóstoles y el Apocalipsis, son cartas que escribe Pablo a estas comunidades cristianas. El mismo hecho de que estas comunidades se llamen cristianas ya es una señal de que este mensaje está entrando al mundo griego. ¿Por qué? Porque la palabra Cristo, que significa ungido, es una palabra griega. Jesús nunca usó la palabra Cristo, porque Jesús hablaba arameo, no hablaba griego. La palabra Cristo se empieza a usar cuando el mensaje de Jesús pasa al griego. Y es muy interesante que tanto los evangelios como las cartas de Pablo y de otros apóstoles y el Apocalipsis, es decir, todo el Nuevo Testamento, está escrito originalmente en griego. Ya no está escrito en arameo. De hecho, es bien interesante que si lees si leemos sobre todo el Evangelio de Juan, las cosas que le parecen importantes las cita en arameo. Como el Elí, lema sabactaní, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero ahí claramente lo está diciendo en hebreo. Y en el original está escrito en griego, y ese pedacito está, en arameo. Y por eso lo dice, y le llama Abba, que quiere decir padre. Entonces, esta es la relevancia de Pablo. Y al final, muchas de las primeras discusiones que empiezan a ser de orden teológico, quien tiene la capacidad de entrarles es quien tiene una formación filosófico literaria. Entonces, claramente, es esta visión helenizada del mensaje de Jesús, que este proceso de helenización del mensaje de Jesús pasa por Pablo, no solamente por Pablo, es un elemento dominante en el mundo en el que vivían, pero eso es lo que se va a convertir en el cristianismo. Había otros grupos de seguidores de Jesús que no llegan a ser cristianos. Hay grupos de seguidores de Jesús en los primeros años que siguen siendo judíos. Y ven en Jesús a un gran profeta y toman su mensaje, pero es una comunidad que no perdura 2000 años. Pero los seguidores de Jesús, desde estos primeros años, se empiezan a llamar a sí mismos cristianos. Y estos cristianos empiezan a fundar comunidades en toda la cuenca del Mediterráneo. Primero en la parte oriental, y poco a poco se van extendiendo hacia el Mediterráneo occidental, hacia el interior del continente africano y hacia el interior de Asia. Pero estas comunidades se dan en el contexto del Imperio Romano y de la cultura romana y de los hábitos romanos. Aquí son bien importantes los libros, porque además esto es muy interesante. El judaísmo es una religión que gira en torno a textos escritos, a estos textos que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Y al Antiguo Testamento, el grupo de seguidores de Jesús suma una serie de textos adicionales. Estos textos son, en primer momento, 4 evangelios. Evangelios hubo más. De hecho, aquí les puse, este es un relieve medieval, no es de esta época,
en la que tenemos el centro a Jesús y alrededor los evangelistas representados en lo que llamamos el tetramorfo. Es decir, tenemos a Mateo como ángel, a Lucas como toro, a Marco como león, a Marcos como león y a Juan como águila. Y les pongo a estos porque son los que quedaron en la Biblia. No son los únicos, hay más evangelios, les llamamos evangelios apócrifos. Es probable que haya habido muchos otros textos que se perdieron. De hecho, los evangelios, los bíblicos, estos 4, a los 3 primeros, al de Mateo, al de Marcos y al de Lucas, les llamamos evangelios sinópticos. Y según los especialistas, los 3 es probable que provengan de una misma fuente común. Entonces es probable que haya habido un primer texto primitivo y que después los autores de estos 3 evangelios hayan como revisitado esos textos y son los que quedan en la Biblia. Mateo, Marcos y Lucas. Y son sinópticos porque narran más o menos lo mismo, más o menos en el mismo orden y más o menos en la misma perspectiva. O sea, sí hay algunas variantes, pero en general son bastante compatibles entre sí. En griego, el original de los 3. Y por otro lado está el Evangelio de Juan. El Evangelio de San Juan, que tiene una lógica completamente distinta. En el Evangelio de San Juan, es en el único evangelio, por ejemplo, en el que Jesús dice que Él es Dios. Eso no está en los otros. Y otra diferencia importante es que el Evangelio de San Juan es un evangelio de naturaleza mucho más filosófica y teológica. El mismo hecho de que, ¿cómo empieza el Evangelio de San Juan? En el principio era el verbo. Este verbo, nous, es la palabra que usa en griego, es un concepto fundamental en el mundo griego. Entonces, hablar de Jesús como el nous, como el verbo, como la palabra en acción, es ya incorporar conceptos de la filosofía griega al mensaje de Jesús. Entonces, quedan estos 4 evangelios, que ¿por qué quedaron en la Biblia estos 4 y no los otros? Desde dentro de las instituciones cristianas decimos, bueno, porque estos son los que son considerados legítimos, los que son considerados inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién hizo la decisión? No lo sabemos. El caso es que estos son los que quedaron y estos son los que consideramos canónicos. Los evangelios apócrifos los hay de todo tipo, la mayor parte son lindísimos y muchas de las imágenes a las que estamos habituados, sobre todo de la infancia de Jesús, provienen, y sobre todo historias de la infancia de María, provienen de estos textos. Les llamamos apócrifos porque desde la perspectiva del cristianismo no los consideramos como textos revelados. Es decir, lo que está ahí no es una verdad de fe. Es una historia edificante. Eso pasa con los apócrifos. Los que están dentro de la Biblia son considerados como textos revelados. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Bien. Entonces, ¿queda claro este punto? Sí. A ver, entonces tenemos este mensaje que está primero en los evangelios, después en lo que llamamos Hechos de los Apóstoles, que es la continuación del Evangelio de San Juan. O sea, tú lees el Evangelio de Juan y sigues en los Hechos y es el mismo libro. Nada más se dividió en el momento en que Jesús se va al cielo. O sea, Jesús resucita, pasa 40 días visitando a sus apóstoles, explicándoles cosas y sube al cielo. Y en la Biblia, en ese momento se acaba el Evangelio de Juan y empiezan los Hechos de los Apóstoles. Pero en realidad es el mismo texto, es el mismo autor. Entonces, ¿de qué hablan los Hechos de los Apóstoles? Bueno, pues de qué hacen los apóstoles de Jesús a partir de su ascensión. Entonces, en ese texto en el que está el tema de Pentecostés y de cómo empiezan a viajar por el mundo,
aparece la figura de Pablo, Saulo de Tarso, que es primero un judío que persigue a los cristianos y que después, en el camino a Damasco, se le presenta a Jesús, le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo se convierte y pasa de ser un apasionado perseguidor de los cristianos a ser un apasionado promotor del cristianismo. Y Pablo no conoció a Jesús personalmente y llega con los apóstoles y les dice: ¿qué creen? A mí se me apareció Jesús y me dijo que ahora yo soy de su grupo. Les debe haber costado un trabajo tremendo aceptar. Y además, o sea, no hay que perder de vista que se trata de un hombre de un contexto educativo, socioeconómico, muy distinto al de los apóstoles. Y hace pesar su condición de superioridad educativa y económica en el momento de convertirse en un personaje central. Los apóstoles se empiezan a desdibujar, o sea, sabemos de los principales, pero ¿qué pasa con los otros 12? Es un tema de tradición. Entonces, existe en todo, perdón que lo que está en inglés el mapa no lo encontré en español. No te preocupes. Nada, no pasa nada. Entonces, esto es, insisto, de acuerdo con la tradición. ¿A qué zona evangelizaron los apóstoles y en dónde murieron? Mucho de esto no está en la Biblia. O sea, no tenemos manera de saberlo como verdad de fe. Pero es una tradición bonita. O sea, pensar en Santiago el Mayor, que fue hasta Hispania, la recorrió, empezó a evangelizar, se le apareció María en Zaragoza, o en lo que después será Zaragoza, y le dice: ya me voy a morir y quiero que estés conmigo, regrésate a Jerusalén. Y se regresa a Jerusalén, y en Jerusalén lo matan, y sus seguidores llevan su cuerpo de regreso y recorren la península ibérica y naufragan y encuentran el cuerpo y lo ponen en la cueva. Pues son historias muy bonitas que pueden resonarnos desde la fe, pero de las cuales no hay evidencia histórica. Entonces, esta idea de, en algún momento Pablo pasó por España, o por lo menos era España, no tenemos certeza. En cuanto a Santiago hay mucho más evidencia, o por lo menos mucho más tradición. Sabemos, eso sí lo sabemos, que tanto Pedro como Pablo mueren en lo que hoy conocemos como Italia. Muchos otros mueren en la zona de Jerusalén. Pero bueno, eso de que Bartolomeo y Tomás llegaron hasta la India y murieron en la India, es muy bonito también, porque también es claro que la India tiene una tradición cristiana que se remonta a los primeros años del cristianismo. Eso no está a discusión. Y que toman como su apóstol particular. En el sur es muy fuerte esta tradición, por ejemplo, a Tomás. Va a ser fundamental en lo que será el Imperio Romano de Oriente, la figura de San Andrés. Y así como Pedro se convierte en el primer patriarca de Jerusalén, San Andrés es el primer patriarca de lo que después será Constantinopla. Pero Hoy bueno, Turquía. Hoy Turquía. Hoy Estambul. Estambul. Hoy Estambul, Constantinopla, pero sí, probablemente haya estado más hacia Antioquía que hacia Bizancio, porque Bizancio, en la época en la que vivían los apóstoles, que estamos pensando en los primeros 50 años de la época cristiana, pues Bizancio es un pueblo perdido. Pero bueno, ahora. Pero bueno, este mapa es así como, en gran parte sí hay estos elementos que son bíblicos, pero la mayor parte es tradición de cada zona. Y esta tradición incluso hay tradiciones incompatibles. O sea, hay gente que habla incluso de San Andrés que fue a dar hasta
hasta Bretaña, hasta Britania. Pero lo que sí está como mucho más estudiado y nos habla incluso de el peso que tiene el personaje, son los viajes de Pablo. Y el nivel de detalle que tenemos de los viajes de Pablo es incomparable con el nivel de detalle que tenemos de lo que hicieron el resto de los apóstoles, incluso el propio Pedro. A Pedro lo tenemos predicando en Roma y sabemos que se muere en Roma, pero muchos detalles de su vida en los siguientes años no lo sabemos. Y de Pablo sabemos un montón. Tremendo todo lo que viajó. Es increíble lo que viajó. Pero también hay que tener en cuenta que estamos en la época del Imperio Romano. Y en la época del Imperio Romano los viajes son factibles. O sea, hay navegación en el Mediterráneo y hay calzadas en el imperio. Entonces, en cuanto el imperio se expande, construye calzadas. Y estas calzadas hacen que el viaje sea sencillo. Y además las calzadas están vigiladas por el ejército romano. Entonces, como en la Edad Media, meterte a hacer el Camino de Santiago o irte a la cruzada era jugarte la vida. En la época del Imperio Romano y en los primeros años del cristianismo no es así. Estamos en una primera globalización en la que hay una efervescencia cultural en el Mediterráneo y los mensajes van y vienen, las culturas van y vienen, las personas van y vienen. Y justamente en este contexto, el cristianismo se monta en esta movilidad de la información. Entonces, con una velocidad asombrosa, empiezan a aparecer comunidades de seguidores de Jesús en distintos lugares de lo que ocupa el Imperio Romano. Este mapa es el Imperio Romano en el siglo I después de Cristo. Wow. Y además, o sea, es en el Imperio Romano y hacia Armenia, hacia la zona de los partos, hacia el sur, hacia Etiopía, empieza a extenderse. Okay. Y en este contexto llegamos a un momento en que el Imperio Romano, que hasta este momento había sido absolutamente tolerante con la diversidad religiosa, empieza a prohibir el cristianismo y a perseguir a los cristianos. Rock, más o menos ¿en qué año andamos? Por ahí del año 100 y pico, empiezan pequeñas persecuciones. Persecuciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde la perspectiva del Imperio Romano, los romanos eran unos verdaderos genios en lo que hoy podríamos llamar la asimilación cultural. O sea, para los romanos, llegan a un país, conocen la cultura y asimilan de esta zona, de un país, decía, también el país es un término más moderno, a una zona, a una cultura, a un territorio, asimilan la cultura y toman lo que les sirve de esta cultura. La religiosidad romana es una religiosidad absolutamente abierta y absolutamente transaccional. O sea, yo tengo a mis dioses. ¿Cuáles son? Pues los dioses que me enseñaron mis papás, los dioses de mi familia, los dioses protectores, pero en el momento en que el dios me deja de funcionar, lo quito y pongo otro. Bye. Exacto. Así, yo le pido, no me lo cumple, lo quito y venga el que sigue. Entonces, dentro de la religiosidad romana están los dioses tradicionales del pueblo romano en sus primeros años,
los dioses que van asimilando con el paso del tiempo, esta extraña síntesis que hacen de los dioses griegos para pasarlos a los dioses romanos, que nos suelen decir que son copias exactas, no son copias exactas, son asimilaciones, muchas veces conservan algunos de sus elementos primitivos, pero se empiezan a meter y llegamos a la zona que hoy es, que hoy es Irán, y ahí tienen un dios que se llama Mitras. Pues venga Mitras. Y llegamos a Egipto y ahí tiene una diosa que se llama Osiris. Pues Osiris nos cayó muy bien, venga Osiris. Entonces, en estos primeros años, hay una apertura al mensaje del cristianismo en el sentido, bueno, pues este Dios de Jesús y el propio Jesús, pues son un Dios más en esta lógica transaccional. Entonces, o sea, templos en la misma Roma, en la que entre dioses paganos se pone a Jesús, porque es visto como un personaje más al que se puede recurrir y se le pueden pedir cosas. El Dios desconocido, les decía Pablo, ¿no? Exacto. Pero ¿qué pasa? Que desde la perspectiva cristiana esto es impensable, porque el cristianismo proviene de una larguísima tradición monoteísta, que es la característica fundamental de la religión judía, que Dios es uno. Entonces, si Dios es uno, es este y todos los demás no son. Entonces, los cristianos, el problema que tienen los romanos no es que los cristianos adoren a un Dios nuevo, eso lo hacen todos. El problema es que dejan de adorar a todos los anteriores. Y desde la perspectiva nacional romana, o sea, no solo están como estos dioses tradicionales, sino de los 60 y tantos, me parece que son 64 emperadores romanos, 30 y tantos fueron deificados, o sea, son nombrados dioses. Wow. Entonces, el adorar al emperador es un elemento que asegura la estabilidad del imperio. En la visión romana, la diosa Roma, la ciudad de Roma, es una diosa fundamental. Y la invincibilidad de Roma se debe a un acuerdo con esta diosa. Entonces, en el momento en que los cristianos empiezan a romper este pacto, están poniendo en peligro la estabilidad del imperio. Entonces, empiezan a ser perseguidos de manera intermitente. Y de repente los persiguen, de repente los toleran, de repente se hacen tontos, se vuelven. Y estas persecuciones también a veces no son edictos del emperador, sino son decisiones de los gobernantes en las distintas provincias. La persecución más importante fue la última, la persecución de Diocleciano, que se hace en los primeros años del siglo IV, a partir del año 303. Pero ya Perdón, con la de Diocleciano, ¿qué dices que pasó? O sea, la gran persecución de cristianos es la de Diocleciano. Ok. Hay otros momentos anteriores en que Nerón, por ejemplo, persigue a los cristianos, les echa la culpa del incendio de Roma, muchas cosas, pero son como persecuciones breves o persecuciones regionales. La persecución de Diocleciano es una gran persecución y es en la que hay mayor número de víctimas de esta persecución, lo que desde la perspectiva cristiana llamamos mártires. Entonces, mientras los cristianos están en esta situación de pasan de ser tolerados a ser aceptados, ahora los vuelven a perseguir, empiezan a desarrollar maneras de reconocerse entre ellos sin exhibir su cristianismo. Quizás una de las maneras más famosas es esta imagen que tenemos en pantalla, que es el pez. ¿Por qué los cristianos se empiezan a identificar con el pez y no con la cruz?
porque la cruz es un símbolo centralmente cristiano. Digo, hay algo parecido a la cruz en Egipto, pero si tú ponías una cruz, eras cristiano, punto final. Pero si ponías un pez, si la gente no estaba familiarizado con el símbolo, no lo relacionaba con Jesús. Pero el pez, en los primeros años del cristianismo, es un símbolo que se asocia directamente con la figura de Jesús. ¿Saben por qué? Porque es el Los pescador. pescadores. Por un lado, porque es el pescador, pero por el otro, es un tema de siglas en griego. Ah, ok. En griego se dice ichthys. Ichthys es I-X-T-H I-X-T-H. T-H-U-S. Digo, estoy haciendo como una transposición de los términos griegos. Esto, ichthys, significa pez. Pero si tú tomas estas letras como siglas, la I es de Isus, de Jesús, Jesús. La X es la primera letra de la palabra Cristo. La Cristo en griego se escribe con X, con G. Vamos, Jesús Christus. La TH, la teta griega, es Zeus. Zeus es de Dios. La I, ay, se me olvidó la palabra, se las reviso y se las digo la próxima clase, pero significa hijo y luego soteron, Salvador. Entonces es Jesús Cristo, Hijo de Dios Salvador. Eso sí, entonces un cristiano sabe que un pez representa a Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Un no cristiano, sobre todo, si ve esto que tenemos en pantalla, que esto es una de las imágenes más antiguas del ichthys o del ichthys como símbolo cristiano, pues ve nomás a un pez como bastante sencillo y no lo relaciona con el cristianismo. Entonces, empiezan a usar estos símbolos para identificarse entre ellos y se empieza a desarrollar un lenguaje propio. Y también es cierto que algo que empieza a caracterizar a estos primeros cristianos es que realmente creen lo que creen. Entonces, asombra muchísimo a los romanos que tienen una concepción de la religión como algo mucho más privado. O sea, en el mundo romano hay como dos esferas de la religiosidad. Está la esfera de lo público, en la que lo religioso es parte de las actividades del Estado, o sea, es como un acto de gobierno. Y está la esfera de lo privado, las prácticas, los ritos que se hacen en la casa, en el altar doméstico, y es algo que es de la familia nada más, no es algo público. Entonces, para un romano, la religiosidad pública es una pose, digamos. La religiosidad real, la que implica lo personal y lo emocional, es la religiosidad privada, y eso es vista como un asunto privado. Entonces, cuando los romanos empiezan a enfrentarse con estos cristianos que defienden esta religiosidad íntima como un asunto público, les es completamente nuevo, completamente ajeno y completamente amenazante. Entonces, este es como lo que explica de cierta manera este recelo que tiene el Imperio Romano en algunos momentos ante el cristianismo. Y que además es claro que este recelo se acentúa en los momentos en los que la estabilidad del imperio está amenazada. Entonces, este, digamos, es un recurso súper útil, que ya está perfectamente demostrado su uso y que lo seguimos usando hasta el día de hoy, y es encontrar un chivo expiatorio. O sea, echarle la culpa de los problemas sociales a un hecho, a una persona, a un grupo humano, y irse contra ellos en lugar de resolver los problemas.
sea, lo hacen todos los políticos. No quiero entrar en política, pero bueno, piénsenlo un poquito. Entonces, le echas la culpa a un grupo de todo lo malo que pasa. Entonces, cuando las cosas se ponen mal y necesitas un chivo expiatorio, pues dices, o sea, ¿por qué las cosas empiezan a fallar en el Imperio Romano? ¿Por qué la ciudad de Roma empieza a ser asolada por los bárbaros cuando había sido una ciudad que no había sido conquistada por grupos ajenos durante siglos? ¿Por qué los bárbaros empiezan a tocar metafóricamente la puerta de Roma? Porque por culpa de los cristianos, el imperio rompió su pacto con los dioses que lo protegían. Entonces, además de que el cristianismo es una religión muy distinta a estas religiosidades de lo público, de los grandes actos, y es una religión que empieza a ser aceptada con mucha más facilidad en muchos lugares por las clases más pobres, por los esclavos, por los más pobres, porque es una religión que habla de amor, de igualdad, de respeto, de hermandad. Entonces también para un sistema tan jerárquico como el Imperio Romano, esta tendencia igualitaria que tenía el cristianismo en los primeros años, que luego pierde, y que en los últimos años distintos grupos cristianos han rescatado como esta idea de la hermandad y la igualdad, etcétera, pero es visto también en muchos momentos el cristianismo como la religión de los, en la época del Imperio Romano, como la religión de los ignorantes, de los esclavos, de los pobres. Pero A ver, dime, una pregunta. Entonces, decían que Roma había caído porque los que se convirtieron al catolicismo le fallaron a la diosa, ¿o cómo estuvo? Sí, eso, o sea, rompen el pacto que hay entre los ciudadanos del imperio, porque eso es bien interesante. Para los romanos, todo el que vive en el imperio, y es evidentemente varón, mayor de edad, libre y con propiedad privada, pero bueno, esos son otros temas, es un ciudadano. Rompen y todo ciudadano tiene que tener como esta relación de fidelidad con la figura de la diosa Roma, que es bien importante. Roma ciudad, Roma diosa, Roma garante del imperio. Y cuando se rompe esta relación, coincide con la crisis interna del imperio, que evidentemente, o sea, la crisis interna del imperio se debe, insisto, a esto. O sea, ¿cómo carambas en el siglo IV gobiernas desde una ciudad en el centro de la península itálica todo este espacio? ¿Cómo mantienes el orden? ¿Cómo pagas los acueductos, los teatros, las calzadas que se van erigiendo, los templos que se van erigiendo como parte de este proceso de expansión? ¿Cómo pagas el ejército que mantenga la paz en este espacio? Pues evidentemente hay una crisis económica tremenda. Y hay además una migración de grupos humanos del centro de Asia, de las estepas del centro de Asia, hacia la zona del Mar Negro y el norte de el negro, ay, por Dios, estoy fatal. Bueno, ahorita me acordaré, pero bueno, del centro de Asia a la zona de Armenia y el norte de Armenia y todo lo que hoy es Bulgaria, Ucrania, llegan grupos del centro de Asia, que son súper salvajes. Y estos grupos que vienen del centro de Asia, a su vez desplazan a otros grupos que empiezan a establecerse más hacia Occidente. Estos grupos, que son los francos, los godos, son lo que llamamos los bárbaros. Entonces, o sea, que los bárbaros estén tocando la puerta de Roma,
pues no se explica nada más porque los cristianos dejan de alabar a la diosa Sí, Roma. claro. Se explica por muchos otros temas históricos y Digo, culturales. claro. Pero evidentemente para un romano del año 302, es mucho más fácil decir, es culpa de los cristianos, a entender esta serie de migraciones y alianzas y la crisis económica. Entonces, pues más bien le echas la culpa al chivo expiatorio. Ajá, eso Lo estoy fue. caricaturizando, es un tema Sí, mucho sí, más sí, complejo. sí. Pero, entonces, esto explica la última gran persecución, la persecución de Diocleciano, que ya es en el siglo IV, en el 303. Pero en este momento, el Imperio Romano se está cayendo a pedazos. Tan se está cayendo a pedazos que el imperio deja de tener un emperador para convertirse en una tetrarquía. Es decir, déjenme ver el mapa. Es que ya... ¿O no lo puse? No, no lo puse. Bueno, aquí está. Ahí está. Tenemos... Este no es el mapa que buscaba, pero no sirve. Tenemos todo este territorio. Y en este territorio coincide que en la parte occidental, más allá de Grecia, pero digamos de los Balcanes, Italia, todo el norte, Hispania, el norte de África, la zona de Cartago, etcétera, es una zona en la que la lengua franca es el latín. En Oriente la situación es distinta, porque es Imperio Romano, sí, pero es una zona que hace 5 siglos o más, 3 siglos antes de Cristo, fue conquistada por Alejandro Magno, Alejandro de Macedonia, que era un griego, era culturalmente griego. Y Macedonia extiende su imperio, llega a lo que hoy es India y muere súper joven. Y aunque el imperio de Alejandro dura muy pocos años, la influencia del imperio de Alejandro se mantiene durante 1800 años. Wow. ¿Por qué? Porque toda esta zona que tenemos en el mapa, en naranja, en morado y en tonos de azul, e incluso parte de lo que tenemos en rojo, que es la propia Grecia, es una zona en la que la lengua franca no es el latín, sino el griego. Y es lo que se conoce como el mundo helenístico. Es un mundo que no es propiamente Grecia, pero es heredera de el imperio de Alejandro Magno. Y es heredera del imperio de Alejandro Magno, no políticamente, porque al morir Alejandro Magno, sus generales se dividen a su imperio y cada uno se queda con su pedacito. No se conserva como unidad política. Okay. Y eventualmente todo esto, o gran parte de esto, será conquistado por los romanos. Pero sí queda la cultura griega como idioma, como lengua culta, como la lengua de la educación, del conocimiento, y la lengua en la que se comunican distintos grupos. Entonces, toda esta parte oriental del imperio es un imperio romano en el que se habla griego. Y en el siglo IV, como tratando de conservar la estabilidad del imperio, se inventa la tetrarquía. Es decir, el imperio romano se divide en 2 y hay 4 emperadores, 2 en Oriente y 2 en Occidente. Esta división es básicamente entre los que hablan latín y los que hablan griego. Entonces, en el Imperio Romano de Occidente hay un emperador junior, digamos, un emperador menor, que es llamado César, y un emperador mayor, que es Augusto, pues como título, no como nombre. Y lo mismo pasa en Oriente. ¿Y por qué hay 2 emperadores de cada lado? Porque un tema que tenía absolutamente acosado el Imperio Romano desde hace muchos años es que la manera de llegar, de ser emperador, no era ser el hijo mayor del emperador, que es lo que pensamos hoy en nuestra estructura mental de la monarquía. La manera de ser emperador es
a la muerte del emperador, ser un jefe político relevante, un jefe militar relevante, y que tus soldados te alaben emperador. Y una vez que tus soldados te aclaman emperador, Ya eres. Claro. emprendes el viaje a Roma y matas a todos los demás que dicen ser emperadores. Y entonces ya eres el emperador. Imagínense la inestabilidad política que implica esto. Entonces, este sistema de la tetrarquía se crea para... No me vaya a pasar de la hora, no me... Este sistema de la tetrarquía se crea para tratar de evitar esta inestabilidad. Entonces, de cada lado hay un emperador en funciones y hay un emperador menor en formación. Y este emperador menor es el que va a ser el emperador mayor cuando el anterior se muera. Y los dos emperadores mayores, aunque cada uno tiene asignado una mitad del imperio, los dos gobiernan en el mismo nivel. Y la idea es que se tenían que ir poniendo de acuerdo en todo lo que hacían. Evidentemente, este sistema tampoco es muy estable, porque aunque tienes resuelto el tema de la sucesión, no tienes resuelto el tema de, o sea, el que tiene también, vámonos a una cita bíblica, si tienes dos señores, quedarás mal con alguno. No, claro. Pero bueno, esto es importante porque justo esta división del Imperio Romano en Oriente y Occidente va a representar el gran cisma del que hablaremos la próxima clase. El momento en que se divide el cristianismo en sus primeros, bueno, no son los primeros, hay algunos anteriores, pero bueno, como los dos grandes grupos que son los católicos y los ortodoxos. Pero bueno, de esto hablaremos la próxima clase. Pero aquí es importante porque esta división del imperio nos habla de lo que sí nos habla este mapa, que es bien interesante. Y es de qué manera se empieza a hacer, o sea, cuando el grupo de seguidores de Cristo ya no son unas cuantas comunidades que Pablo visita y les jala las orejas, sino pues ya empieza a ser un grupo cada vez más grande y cada vez más extendido, pues se tiene que hacer una estructura organizativa. Y esta primera estructura organizativa se llama la pentarquía. Digo, no es coincidencia, la tetrarquía es el gobierno de 4, la pentarquía es el gobierno de 5, que son los 5 grandes patriarcas. Estos 5 grandes patriarcas están el patriarca de Roma, es el obispo de Roma, lo que aquí nos llamamos el Papa, quien tiene a su cargo las iglesias locales de todo el territorio que tenemos en rojo en el mapa. Wow. Tenemos después al patriarca de Constantinopla. Constantinopla va a ser importantísima porque cuando Roma caiga en manos de los bárbaros, el imperio romano subsistirá en el mundo griego durante 1000 años más. Se nos olvida que el imperio romano de Oriente se mantiene hasta 1453. Y es un imperio romano en el que son cristianos ortodoxos y hablan griego, no latín. Pero se llaman a sí mismos romanos. Entonces tenemos al patriarca de Constantinopla, que originalmente es un patriarca menor, pero en cuanto Constantinopla se convierte en la capital del imperio, o en la capital del imperio de Oriente, antes de ser la capital del, o sea, en el momento de la tetrarquía, pues se eleva al patriarca de Constantinopla al mismo nivel que los otros patriarcas. Está el patriarca de Antioquía, que está en el norte de la costa del Mediterráneo, y el patriarca de Antioquía gobierna todo esto que está azulito. Está el patriarca de Jerusalén, que va a ser importantísimo, que tiene a su cargo todas las iglesias que están en esta zona morada, que geográficamente no es muy extensa, pero es fundamental porque es la zona en la que vivió Jesús. Y por último tenemos al patriarca de Alejandría. Que Alejandría es una ciudad que fundan los griegos en Egipto, en la desembocadura del Nilo, y que es
otro patriarca importantísimo. Entonces, en los primeros años, esta primera organización del grupo cristiano, de la primera iglesia cristiana, se hace con esta estructura de la pentarquía, de estos 5 patriarcas. Y estos 5 patriarcas, los 5 tienen, digamos, la misma dignidad, el mismo título. Pero en esta misma dignidad, el obispo de Roma es considerado el primero entre pares. ¿Y por qué el obispo de Roma es considerado el primero entre pares? Porque es el obispo de la capital del imperio. Permítanme un segundito. Bueno. Sí. Perdón. Entonces, el obispo de Roma, como es, o el patriarca de Roma, como es el patriarca de la capital del imperio, pues es considerado como el primero entre pares, el más importante de los 5. Pero cuando Roma cae en manos de los bárbaros y la capital del imperio se pasa a Constantinopla, dice el patriarca de Constantinopla, hey, ese cargo ahora me toca a mí. Claro. Pero dice el patriarca de Roma, no, me toca a mí porque yo soy sucesor de Pedro. Entonces, esta discusión empieza a ser cada vez más importante. No profundizaremos en ella todavía, pero no hay que perderla de vista. Ok. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿No las tengo mareadas? No, para Muy nada. interesante, muy No, interesante. Interesante, claro. Ok, bueno, pues entonces, está esta situación. Cuando llega el año 312-313, que en esta estructura de la tetrarquía hay los 2 emperadores mayores, son Licino en Occidente y Constantino en Oriente. Y Constantino gana una batalla fundamental para defender a Roma de los bárbaros. Y para esta batalla cuenta la tradición que manda poner a todos los soldados romanos la cruz en sus armas. Sí. Esta es una pintura muy posterior que representa este momento, en el que, de acuerdo con la historia, de acuerdo con la tradición, historia con minúscula, no historia con mayúscula, de acuerdo con el relato, de acuerdo con la tradición, Constantino tiene una visión y ve en el cielo, esto que vemos en la pintura, que es la cruz brillando, y un recado que dice, in hoc signo vinces, con este signo vencerás. Entonces Constantino les hace caso, pone el signo de la cruz en las armas de sus soldados y gana una batalla en la que estaba en inferioridad numérica. Y a partir de este momento empieza un proceso que llega a la cristianización oficial del imperio. Ya habíamos pasado por un edicto que firman un poco antes de esta batalla Constantino y Licino, que se conoce como el Edicto de Milán, en el que se decreta legalmente la tolerancia religiosa en todo el imperio. Y se dice concretamente, se tolerarán o se respetarán a todas las religiones, incluyendo a los cristianos. Entonces, este momento en que Constantino y Licino, firman el Edicto de Milán, el cristianismo deja de ser una religión perseguida. Estamos hablando que el Edicto de Milán se firma en el 313. Y la persecución de Diocleciano, el momento más álgido es el 303. Entonces, en 10 años, el cristianismo pasa de ser una religión perseguida a una religión respetada documentalmente, o sea, con todo el peso que tiene la firma de los 2 emperadores, a
unos años después, Constantino se bautiza en su lecho de muerte. Pero antes de esto, va cristianizando poco a poco toda la élite del imperio. Entonces, en muy pocos años, podemos decir que el cristianismo pasa de ser una religión perseguida a ser la religión oficial del imperio. Y este paso tan abrupto va a marcar el desarrollo del cristianismo, tanto en Oriente como en Occidente, los siguientes siglos. Esto explica, por ejemplo, que en gran parte de la Edad Media de Europa Occidental, la gran institución es la Iglesia y el principal poder es el Papa. Y por otro lado, en el Imperio Romano de Oriente hay una absoluta armonía entre el emperador y el patriarca de Constantinopla. Todo lo hacen en conjunto. Y al patriarca de Constantinopla lo nombra el emperador. Dices, Rosalena, que fue hasta el 303 que estuvo este periodo de calma. La persecución de Diocleciano es en el 303. Y en el 313 el edicto de Milán. Son 10 años. Hasta el 303. Exacto. O sea, persecuciones, antes de esa hay muchas, pero la más grande es la de Diocleciano. Y ahora, esto pasa, digamos, desde la perspectiva política. Pero ¿qué pasa desde la perspectiva dogmática? O sea, en estos años hay un montón de discusiones bien relevantes. Estamos en un mundo, ya tanto el mundo romano como el mundo romano-helénico, o sea, la parte de Oriente, es un mundo muy, digamos en términos actuales, muy civilizado, con un nivel intelectual alto, con mucho respaldo intelectual en un montón de cosas. Entonces, estos cristianos de los primeros años empiezan, o sea, vienen de una tradición que considera el pensamiento de Grecia y Roma, particularmente de Grecia, pero de Grecia y Roma, como un acervo intelectual importantísimo. Y de repente, esto se pone como contraparte a la revelación que hay detrás de las enseñanzas de Jesús y de sus seguidores. Entonces hay un enorme esfuerzo en los primeros siglos por un lado, hacer compatible el pensamiento clásico con el cristianismo. Y hay algunas ideas que son fundamentales en la cosmovisión de las iglesias cristianas hasta el día de hoy, que tienen su origen mucho más en el mundo helénico que en el mundo judío. Nuestra manera de entender el cielo, por ejemplo. La separación cuerpo-alma, esta idea de que el hombre es un cuerpo y un alma y son separadas y son naturalezas distintas y están en oposición, esto no tiene raíces en el Antiguo Testamento. Es una idea que es mucho más de origen platónico que de origen bíblico, pero se vuelve central. Probablemente la idea del juicio final provenga de mitos egipcios. Pero todo esto se va incorporando, se va haciendo compatible y se empieza a generar el dogma. Y en esta generación del dogma hay unos personajes importantísimos, no son los únicos, o sea, está la bola de patriarcas, un montón de obispos de las distintas ciudades, pero hay 8 grandes padres, los 8 padres de la iglesia, los 8 grandes padres de la iglesia. Padres de la iglesia hay mucho más, pero hay 8 grandes padres de la iglesia. Este icono que tenemos en la pantalla es un icono ucraniano, por ahí del año 1200, que representa a los padres de la iglesia. Son muchos más de 8 los que tenemos.
Pero bueno, ¿cuáles son los 8 grandes padres de la iglesia? Tenemos a los 8 grandes padres de Occidente, con los que estamos más familiarizados, y que están representados en muchas iglesias en Puebla incluso. Los conocemos más. Tenemos a San Agustín, a San Ambrosio, a San a San Gregorio Magno, perdón, y San Jerónimo. Repito, San Agustín, San Ambrosio, San Gregorio Magno y San Jerónimo. 4. Y hay la contraparte, hay 4 grandes padres de Oriente, que son San Atanasio, San Juan Crisóstomo, San Basilio Magno y San Gregorio Naciaceno. Naciaceno, lo confirmo y se los confirmo, porque ya no. San Basilio, ¿cuál fue el último? San Gregorio Naciaceno. Ajá. ¿Y el anterior fue Basilio qué? Basilio Magno. Basilio Magno. Ya. Ok. Entonces, ¿qué hacen los padres de la iglesia? Los padres de la iglesia son como estos primeros grandes teólogos, que lo que hacen es, por un lado, este esfuerzo de orden teológico, filosófico, que es hacer compatible el pensamiento grecolatino con el pensamiento cristiano, y por otro lado, se convierten en la punta de lanza del establecimiento del dogma. Evidentemente, hay muchas cosas que hoy son parte del dogma de fe de prácticamente cualquier iglesia cristiana, que en el siglo II o III no eran, no eran aceptadas universalmente, porque no se habían puesto de acuerdo. ¿Sí? Entonces, cuando, volviendo a la imagen de nuestro amigo Constantino, cuando Constantino empieza a incorporar a la jerarquía de la naciente iglesia cristiana en la estructura imperial, dice, pero no puede ser que no se pongan de acuerdo. Entonces Constantino convoca al primer gran concilio ecuménico, que es lo que está representado en la imagen que tenemos en pantalla, que es lo que está representado en la imagen que está en el cartelito de la clase que les envié. Ok. Lo que hace Constantino, y aquí está Constantino en el centro, es reunir, llamar a los obispos, no todos llegan, pero todos los que llegan, los encierra en una iglesia y les dice, y de aquí no salen hasta que se pongan de acuerdo. ¿Y en qué se tenían que poner de acuerdo? ¿Cuál era la discusión en este momento? No sé, a ver, fíjense en la imagen, tenemos a Constantino, atrás un personaje ahí subido en una plataforma, que es Jesús, y ahí tenemos el Jesús Cristo, es Jesús, exacto. Y alrededor un montón de obispos de distintos lugares del mundo, unos con turbante, unos como con un sombrerito, todos barbudos. Ahí tenemos al obispo de Roma, que es el que tiene la tiara, esta corona de 3 niveles. Están los patriarcas adelante. Y en el centro tenemos a un hombre acostado en el suelo, ¿lo ven? Sí, cómo no. Este evidentemente no estuvo presente en el concilio. Esta imagen es de carácter simbólica. ¿Sí? Este hombre es Arrio. Arrio es un teólogo del siglo IV que decía que Jesucristo era un profeta, era el Salvador, era un hombre importantísimo que tenía una relación cercana con Dios, pero que no era Dios. Y no es que Arrio haya tenido esta idea ahí solito y ahí estaba él solito. Es una idea que permeaba a muchas comunidades cristianas. Esta pregunta de, bueno, Jesús, sí, Jesús es importante, es el Salvador, murió por nuestros pecados, nos vino a enseñar, pero ¿cuál es la naturaleza de Jesús? No es Dios. ¿Jesús es Dios o no es Dios? Esta es la primera, la discusión detrás del concilio de Nicea.
Ujú. Entonces, eso, les dije que entonces Constantino convoca a los obispos en Nicea, los encierra y les dice, de aquí no salen hasta que se pongan de acuerdo. Y se pusieron de acuerdo en que Jesús es Dios. Ujú. Y condenaron a Arrio, a las enseñanzas de Arrio, y a todos los que creyeran el mensaje de Arrio. Entonces, por eso tenemos esta representación simbólica de Arrio derrotado por el concilio. Y el concilio de Nicea marca el inicio de una serie de concilios que van a marcar la historia, perdón, de las distintas iglesias. Entonces tenemos los grandes concilios ecuménicos de los primeros siglos. O sea, un concilio es una reunión de obispos en la que se discuten los temas y todos los presentes acuerdan una postura. Hay un segundo gran concilio ecuménico en Constantinopla, que tiene más que ver con este tema de la organización de las distintas iglesias, y en Constantinopla se empieza a discutir ya desde Nicea el tema del credo y cómo se va, o sea, ¿en qué creemos los cristianos? Creo en un solo Dios, Padre, que en un solo Dios, Hijo. O sea, todo este credo que seguimos repitiendo los cristianos hasta el día de hoy, se redacta en estos concilios ecuménicos. Pero a ver, aquí es importante que cada vez que hay un concilio en el que se acuerda un tema de dogma, hay gente que queda fuera. Entonces, hubo muchos cristianos arrianos que siguieron alabando a un Jesús que era un hombre importantísimo y destacadísimo, pero no era Dios, y que son, por ejemplo, los que evangelizan y cristianizan a los bárbaros. Entonces, la mayor parte de los bárbaros que invaden Roma y que invaden el Imperio Romano en los siglos 3, 4, 5, 6, son arrianos. Y en las ciudades italianas, cuando llegan los bárbaros, construyen sus iglesias arrianas junto a las iglesias católicas. Entonces, los arrianos se mantienen durante muchos años. Eventualmente acaban todos convirtiéndose al cristianismo, no arriano. Acaban prácticamente todos alineándose a Nicea. Pero en otros casos, esta división se vuelve permanente. Entonces, llegamos a, otra vez, perdón que está en inglés, no lo encontré en español. No te preocupes, aquí sabemos muy bien. Sí, creo que esto se entiende muy bien. No problem, no problem. Muy bien. Sí. Entonces tenemos el concilio de Nicea, en la que no salen aquí no salen los arrianos porque los arrianos no perviven hasta el día de hoy. Después tenemos Constantinopla, que es un tema mucho más de liturgia y todo esto. No hay cisma en torno a Nicea. Pero a partir del concilio de Efeso, empieza a haber cismas en el cuerpo de los seguidores de Jesús. Y cismas que se mantienen hasta el día de hoy. Y con esto acabamos la clase de hoy. En el 431 se convoca a un concilio en la ciudad de Efeso, que está en Grecia, en el mundo griego. Y lo que se está discutiendo en este momento es, ok, ya la divinidad de Jesús no está en discusión, ya se acordó en Nicea, Jesús es Dios. Okay. La pregunta ahora, ¿y qué onda con María? O sea, María es una mujer humana. Y como mujer humana tuvo un hijo, que es Jesús. Pero su hijo es
Dios. Entonces la discusión es, ¿María es la madre de Jesús, hombre, o María es la madre de Dios? Que madre de Dios en griego se dice Theotokos, la que parió a Dios. Entonces, en el concilio de Éfeso se llega al consenso, al acuerdo, desde la perspectiva cristiana con inspiración del Espíritu Santo, de que María es Theotokos, María es la madre de Dios. ¿Y qué pasa? Que un grupo de cristianos en Asiria dice, no, María no es la madre, ¿cómo va a ser una mujer humana la madre de Dios? Entonces se separan y la iglesia de Asiria, que sigue existiendo hasta el día de hoy, aunque hay unos cuantitos, no hay muchos, porque está en un contexto en el que el Islam va a tener una importancia relevante unos siglos después, siguen alabando a María como la madre de Jesús, no la madre de Dios. Eso es el concilio de Éfeso. El siguiente gran concilio, que además genera un cisma bien relevante, es el concilio de Calcedonia. Calcedonia, a ver, si pensamos en lo que hoy es Estambul. Estambul es una ciudad que está en donde se encuentran Europa y Asia. La ciudad de Estambul tiene el sector europeo y el sector asiático. Sí. El centro de la parte europea de Estambul es la antigua Bizancio, lo que después Constantino refunda como Constantinopla. La ciudad más importante de la parte asiática es Calcedonia. Estambul no se convierte en una sola ciudad con un sector europeo y un sector asiático hasta finales del siglo XIX. Antes de eso seguían siendo, dos ciudades muy cercanas con muchísima relación, pero son distintas. Entonces, Calcedonia es esta ciudad. Perdón, ¿el centro de Estambul dijiste es qué? ¿Es la parte de qué? Lo que es la antigua Bizancio, la ciudad griega Bizancio, que después Constantino va a fundar con el nombre de Constantinopla. Sí. Va a nombrar como capital de la parte oriental del Imperio Romano en la lógica de la tetrarquía, y cuando cae Roma en manos de los bárbaros, se convierte en la capital del Imperio Romano. Ellos no dicen del Imperio Romano de Oriente, son los romanos que Te hablo en 5 minutos, hija, porfis. Sí, ya vamos a acabar, Marisol. No. Te digo porque acabo de estar allá en Estambul y qué maravilla. Eso. La casa de la Virgen, que es así diminuta, una cosa pequeñita, pero bueno, tiene un sentir muy bonito, muy especial, o por lo menos yo lo sentí. Pues seguramente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se discute en Calcedonia? Ok, ya vimos que Jesús es hombre, eso no es toda discusión. Jesús es hombre. Bueno, había unos cuantos que decían que Jesús no era hombre, que era Dios y ya. Pero bueno, estos tuvieron menos éxito. Entonces ya se acordó que Jesús es Dios. Ya se acordó que María es la madre de Dios. La siguiente discusión es, bueno, ¿y cuál es la verdadera naturaleza de Jesús? Jesús es un Dios que tiene ahí un pedacito de humano, porque la naturaleza divina es mucho más grande que la naturaleza humana. Entonces, que las dos convivan en igual medida, pues es impensable para muchos. Entonces, hay un gran movimiento que se conoce como monofisismo, que es decir, que es una sola naturaleza, que dice que en Jesús, aunque es Dios y es hombre, su parte divina pesa sobre lo demás. Okay. Y está la visión de los otros que dicen Jesús tiene dos naturalezas distintas que conviven de manera perfecta y armónica en él. Entonces, esta última discusión es mucho más filosófico y mucho más del detalle, pero es la idea de si la naturaleza humana y la naturaleza
divina de Jesús conviven armónicamente en una sola persona o si pesa más lo divino que lo humano. Desde la perspectiva ortodoxa, es decir, no heterodoxa, aquí todavía no nace la iglesia ortodoxa de griega de Constantinopla y esto, porque van a ser hasta el siglo XI, pero desde la perspectiva del concilio, Jesús es perfectamente Dios y perfectamente hombre. En Concilio de Calcedonia. De Calcedonia. Pero están todos estos que dicen, sí, pero su naturaleza divina priva sobre su naturaleza humana. Entonces, aunque Jesús también es hombre, es mucho más centralmente Dios. Y aquí viene un cisma en el que nacen un montón de iglesias ortodoxas nacionales, que son iglesias ortodoxas que hay en Libia, en Siria, en Etiopía. Muchos, por ejemplo, los coptos, los cristianos de Egipto, son calcedónicos, perdón, son no calcedónicos, es decir, no reconocen el concilio de Calcedonia. Entonces, este ya no es un cisma menor como de la iglesia de Siria, ya empieza a ser un cisma importante. Entonces, son muchas iglesitas ortodoxas, pero ¿qué otra cosa dijiste? Ahí están los coptos, por ejemplo. Ajá. Son no calcedónicos. No calcedónicos. Es decir, no reconocen Conocieron el concilio de Calcedonia. Bueno, entonces, dije que no me iba a meter en temas muy teológicos, pero en este momento es inevitable. No hay manera. No hay manera. Porque además, esta discusión, por un lado está la discusión teológica, pero por el otro está, evidentemente, la separación política. El imperio romano ya no es esta unidad. Roma cae definitivamente en manos de los bárbaros en el 476, o sea, en el 451, Roma es una sombra de lo que fue Roma ciudad. Y el imperio romano de Occidente está siendo asolado por bárbaros que no hay que perder de vista que son arrianos. Y por el otro lado, en Oriente hay muchos poderes locales que se empiezan a pelear. Entonces, de parte de estos cismas, o sea, detrás de estos cismas, sí hay una postura dogmática distinta. Pero también esta postura dogmática responde a un montón de condiciones políticas, sociales, económicas, culturales, etc. Yeah. Sí, sí, Entonces, sí. hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, pues no. Les mando mañana o pasado mañana un link para que puedan ver el video si lo quieren volver a ver. Si no lo quieren volver a ver, no pasa nada, porque qué aburrido 1 hora y media de Rosalena repitiendo lo que ya oyeron, pero... No, no es aburrido y claro que lo vamos a volver a oír. Sí, nos hace falta. Claro, sí, pues esa parte histórica tan importante, ¿no? Sí. Entonces, pues esto es como la situación. La clase que entra, vamos a entrar al tema de qué pasa con el cristianismo después de la caída del Imperio Romano en Occidente, que esto lleva a eventualmente lo que conocemos como el Gran Cisma de Oriente, que es la separación entre la Iglesia católica, que decimos católicos, que significa universal, en griego, además, usamos la palabra griega, para decir, nosotros somos los meros buenos, y por el otro lado quedan los que se llaman a sí mismos ortodoxos, que son los que opinan bien. O sea, cada uno elige para sí mismo un nombre que dice, a ver, la razón la tengo yo. Claro. Y estos nombres los conservamos hasta el día de hoy. Entonces está este tema del cisma, y en la Edad Media está también toda la importancia que tiene la Iglesia, el cristianismo, la Iglesia católica en Occidente, para la creación de lo que hoy conocemos como Europa, y el tema de las cruzadas. Entonces, la idea la semana que entra es en 1 hora y media, como lo hicimos hoy, que creí que no lo íbamos a lograr, pero lo logramos. Lo logramos. O sea, ver un panorama generalísimo de esta situación. Ok. Y nuestra tercera sesión ya es más bien a partir del siglo XVI, qué pasa con la caída de Constantinopla, cómo se transforma la Iglesia Ortodoxa, el tema de la expansión del cristianismo hacia América, hacia otros lugares,
en el que también es fundamental para el siglo XVI, las reformas. Ok. Eres Lutero, buena sintetizando, qué sí, bárbara, ¿eh? Pues sí, realmente, porque es mucha época, Información, mucho. sí, sí, mucha no, historia, pero sí, digamos, resumida. sí, pero de repente me convierto en un torbellino, entonces por favor quiero dejarlas así como, más vale ir más lento. No, muy Eh, No, padre, muy interesante. está bien, Rob. Vas bien. Muy bien, Ay, pues ay, en serio, muchas gracias. Marina, qué lástima que no te pudiste conectar, pero lo entiendo. Ojalá puedas conectarte la próxima semana y les mando el video. Buenas Claro que mil noches. sí. gracias, Rosalena. Gracias, Rob. Saludos.